Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al seminario que nos va a presentar el doctor Ramón Méndez. El seminario se enmarca dentro de lo que es un ciclo de actividades que INEA está desarrollando para tratar de fortalecer todo lo que es el pensamiento estratégico en cuanto a lo que es la elaboración del plan de investigación para los próximos años, y en tal sentido estamos teniendo presentaciones, discusiones, charlas con especialistas en distintas áreas. Sin duda el tema de cambio climático es un área relevante para todo el quehacer agropecuario y bueno, particularmente para las investigaciones que INEA desarrolla. Y es así que bueno, agradecimiento a contar con su presencia, doctor Méndez, acá en el día de hoy, para por lo menos conocer de primera mano todo lo que son los temas de actualidad en la política pública, social, los compromisos que el país ha asumido en las últimas cumbres sobre el tema de cambio climático. Y bueno, sin duda creo que eso nos va a ayudar en lo que es el análisis y la discusión de cara a la formulación de los próximos planes de investigación de INEA. Así que la bienvenida y las gracias por estar acá. Muy bien. Muchas gracias, Walter. Buenos días a todos. Como ustedes saben, esta conferencia de Ramón se enmarca en el Think Tank, que es un grupo de pensamiento estratégico que se ha creado en INEA en el marco del Plan Estratégico Institucional, como comentaba Walter. La idea es traer a temáticas y personalidades que nos hagan pensar fuera de la caja, que nos traigan otros puntos de vista, otras temáticas que nos enriquezcan en la reflexión estratégica que estamos teniendo en el Instituto. ¿Por qué en 33? Y nos parece importante, nosotros decimos que pensamos en global y actuamos en local, y las cosas suceden en los territorios y el INEA está comprometido a descentralizar las acciones, también las de ciencia y tecnología, y particularmente porque aquí en 33 se está generando una movida bien interesante que veníamos hablando con Ramón. Se está generando este campus compartido con la Universidad de la República, con el plan agropecuario y seguramente con otros actores que se van incorporando. Y uno de los componentes importantes de este polo es el tema de la sustentabilidad. Entonces no es casualidad haber elegido esta sede para realizar esta actividad. Y la otra pregunta es ¿por qué Ramón Méndez, ¿no? Y nosotros también consideramos que Ramón es la persona indicada porque actualmente está presidiendo el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, porque ha demostrado en su actividad en la transformación energética del Uruguay, que sin duda ha sido una de las transformaciones más relevantes del país en los últimos años, una capacidad de liderazgo y aporte que nos parece que contribuye en nuestro pensamiento estratégico, y porque queremos dar un claro mensaje de que la sustentabilidad para nosotros es un tema central y la queremos trabajar en red con otros, en línea con otros. Hay muchas cosas que se han hecho, muchas que nos queda por hacer. Ahora José, que es el director del Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental de INEA, también detallará algunos aspectos, pero nos parecía relevante esta actividad y contar con la participación de Ramón. Una breve reseña al currículum. Yo sé que muchos lo conocen, pero vale la pena tener presente. Desde marzo del 2008 hasta 2015, el doctor Méndez fue el director nacional de energía del Uruguay, dirigiendo el organismo encargado de la planificación y coordinación de las políticas energéticas nacionales. Cuando asumió durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, diseñó la política energética del Uruguay 2030, la cual fue aprobada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento Nacional. Durante la administración del presidente Mujica coordinó la transformación energética uruguaya, colocando al país al tope regional en relación a la participación de fuentes renovables. El doctor Méndez ha sido invitado a presentar la política energética de Uruguay en más de 20 países en todos los continentes. Con anterioridad a esta actividad en la administración pública, trabajó durante 25 años en el sector académico en Francia, Italia, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay. Es autor de medio centenar de libros y artículos en revistas científicas arbitradas de circulación internacional. Ha presentado sus resultados en más de 30 universidades e institutos de investigación y ha supervisado estudiantes de posgrado en varios países en diversas disciplinas. Su experiencia en gestión a nivel internacional es muy vasta, destacamos dos. Fue presidente del Consejo de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, con sede en Abu Dhabi, y vicegobernador del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena.
En la actualidad, como dijimos, se desempeña de manera honoraria como presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático del Uruguay. Y Ramón es licenciado y PhD en Física por las universidades de Grenoble en Francia y de La Plata en Argentina. Esto para dar un panorama sintético de su currículum. José, te doy la palabra y luego ya le damos, por supuesto, la bienvenida a Ramón y el espacio a la conferencia. Buen día para todos, buen día Ramón, gracias por estar acompañándonos hoy. Simplemente quería, antes de que dé comienzo, destacar dos puntos que nos parecen importantes para poner de contexto un poco tu conferencia con nosotros. La primera es que indudablemente la temática de cambio climático la hemos ido escuchando progresivamente, paulatinamente, pero cada vez con más trasfondo desde hace un par de décadas atrás, básicamente desde la cumbre de la Tierra en Río en el 92, que después generó de alguna forma la convención de marco de la ONU sobre cambio climático, que después desembocó en el protocolo de Kioto, principalmente desde que se empezó a encontrar evidencia robusta, clara, que vinculaban de alguna forma los efectos de las actividades humanas, la quema de combustibles fósiles, los cambios de uso de la Tierra con el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y su posible vinculación con el clima y con variabilidades importantes a nivel global, y eso de alguna forma puso el tema en la mesa. Sin duda la última actualización a todo ese proceso, que de alguna forma empezó con fuerza en los 90, es la reunión que tú acudiste, y nos parecía relevante saber de primera mano quién había ido de alguna forma a negociar, a llevar la posición de Uruguay y los compromisos que el país estaba dispuesto a asumir, que nos dijera él qué implicaba eso para el país y para un instituto de investigación como el INAH. Sin duda que la temática de cambio global, de cambio climático en el INAH, a partir de esas reuniones, ha sido de alguna forma abordada en los sucesivos planes estratégicos de la institución desde los 90, obviamente también cada vez con más importancia, con más presión pues de la buena, y también con más necesidad de generar información robusta en sus dos aspectos grandes, centrales, que es el de la mitigación y en el de la adaptación como país pequeños. Tres íconos importantes que me parece importante mencionar, que hacen a la importancia de la temática en el INAH. Tres mojones, por citar algunos de ellos. Uno fue la creación de la unidad grasa a inicios de este siglo, un poco con esa visión, ¿verdad? La unidad de agroclima y sistemas de información del INAH, con la idea de trabajar en proyectos y actividades de investigación relacionados con el clima y el cambio climático y su vinculación con los sistemas de producción, y el otro que tiene que ver con los sistemas de información y soporte para la toma de decisiones y la evaluación de riesgos. Eso fue de alguna forma un mojón importante, la creación de esa unidad GRAS, que se ha ido de alguna forma prestigiando y madurando con el correr del tiempo. Otro mojón importante en el INAH fue la creación del programa que actualmente dirijo en el 2006, de producción y sustentabilidad ambiental, de alguna forma para poner en primer plano los temas ambientales relacionados a la producción agropecuaria, conociendo que muchos de los temas ambientales tienen vinculación con las actividades agropecuarias. Y la más reciente, y hace poco, fue la instalación de una oficina del IRI, del Instituto de Clima de la Universidad de Columbia en Las Brujas, y un acuerdo de colaboración donde se está prestando una valiosa ayuda en estos temas. Sin duda, a través de los años han sido numerosos los proyectos de investigación que hemos financiado a terceras instituciones o que hemos ejecutado nosotros, vinculados a ambas temáticas: vinculación, a adaptación y mitigación. Estamos hablando de proyectos que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero en ganadería, en arroz, en agricultura, el fortalecimiento de las capacidades internas analíticas, proyectos regionales que también hemos tenido la suerte de liderar,
cuestiones vinculadas al riego, el asesoramiento nuestro permanente a los sistemas nacionales de emergencia, al SNIA, etcétera. Y como un mojón también importante fue nuestra contribución o nuestra colaboración en la determinación de las huellas de carbono de las principales cadenas agroindustriales. Entonces, en ese marco y en la importancia que tiene para Línea el tema que ha tenido históricamente y que va a tener seguramente más a partir de todas las ocasiones, que te invitamos y agradecemos mucho tu participación acá. Así que adelante. Cuando me plantearon el desafío, dudé mucho por dónde ir. Con la ayuda de José y los compañeros intentamos focalizar por dónde tratar de ir. Finalmente voy a hacer una presentación bastante amplia, general, donde voy a arrancar desde el comienzo, por decirlo de alguna forma, porque me imagino que no todos los que van a venir hoy o que están mirando a distancia hoy conocen en profundidad el tema del cambio climático o ni siquiera cuáles son las líneas realmente de trabajo que estamos llevando hablando en el país en el tema. Hay bastante material, voy a pasar bastante rápido por algunas cosas. Naturalmente ustedes se van a quedar con la presentación y por supuesto lo que pretendo es motivar eventuales preguntas y discusiones con ustedes. No va a ser corta la presentación, pero me voy a quedar todo el tiempo que ustedes quieran después para poder discutir, interactuar en función de lo que les haya generado la presentación. Lo que quiero compartir en la primera parte, de alguna forma, es qué es esto del cambio climático, qué evidencias efectivamente existen hoy en la ciencia. Y bueno, en realidad el efecto invernadero no es algo que sea malo. El cambio climático, bueno, es un desbalance del efecto invernadero, ¿no? Pero el efecto invernadero en sí no es un fenómeno malo para la Tierra, sino todo lo contrario. Es un fenómeno perfectamente comprendido, muy complejo, extraordinariamente complejo. De hecho, básicamente la idea es la del invernadero, ¿no? La del auto que se calienta en verano cuando nos subimos después que lo dejamos al sol. Una parte significativa de la radiación terrestre que llega con una determinada longitud de onda, la atmósfera es transparente, es decir, que permite, una parte se refleja, pero una parte muy significativa puede llegar hasta la Tierra, solo que es reemitida en una longitud de onda diferente que ya no es transparente a la atmósfera y por lo tanto una buena parte es reflejada por la atmósfera y vuelve a caer en la Tierra. Entonces, este efecto invernadero que se produce cuando se reflejan efectivamente longitudes de onda, o sea, luz en una longitud de onda que no es transparente para la atmósfera, es reabsorbida por la superficie y es lo que genera un calentamiento de la Tierra. El hecho es que si no existiera el efecto invernadero, la Tierra sería completamente diferente a la que vivimos, la vida sería completamente diferente a la que vivimos, porque este efecto invernadero hace que la Tierra tenga una temperatura 33 grados mayor que la que existiría en la Tierra si no tuviéramos ese efecto invernadero. O sea que es algo extraordinariamente notable. De hecho, prácticamente los océanos no serían líquidos si no fuera por el efecto invernadero. Estos son los 4 principales gases que provocan el efecto invernadero, disueltos en la atmósfera, y los que modificamos de alguna forma y que se modifican en la historia son básicamente estos 3, el CO2, el metano y óxidos nitrosos, el dióxido nitroso en particular. Y el hecho es que cada una de estas moléculas tiene una incidencia diferente en el calentamiento global. Es decir, por ejemplo, de acuerdo a determinadas métricas y determinados parámetros, que vamos a discutir de eso después, una molécula de metano produce el efecto de 20 moléculas de dióxido de carbono y una molécula de N2O produce el efecto de 300 moléculas de metano, entonces de CO2, de dióxido de carbono. Por lo tanto, si bien emitimos mucho más CO2 que metano o que los nitrosos, estos pueden llegar a tener un impacto muy importante en la modificación del cambio climático. El hecho, que les quiero decir un detalle porque voy a volver sobre esto más adelante, en general se utiliza una unidad que se llama el CO2 equivalente, que es, se multiplica el metano por su acción y los óxidos nitrosos por su acción y terminan dando un número como si fuera el equivalente de cuántas moléculas de CO2. Entonces, es un número, una manera de unificar con una unidad única el impacto de los gases que emitimos. El hecho concreto es que en la naturaleza han habido variaciones importantes de los gases de efecto invernadero disueltos en la atmósfera. Esto es una gráfica de los últimos 400.000 años, donde se observan grandes variaciones de hasta 100 partes por millón
de la concentración de CO2 en la atmósfera, entre 180 y 280 partes por millón de CO2, variando a lo largo de los años, y esto naturalmente ha generado cambios climáticos en la historia terrestre. Acá se muestra en la misma escala cómo ha variado la temperatura a lo largo de los años, en los últimos 400.000 años, cómo ha variado la temperatura en función de la variación de la concentración de gases que producen el efecto invernadero. Cuanto mayor concentración, mayor temperatura, porque mayor cantidad de energía se mantiene en la superficie terrestre, y en los momentos de menor concentración se producen las glaciaciones, ¿no? La última glaciación, que terminó hace unos 10.000 años aproximadamente, y eso es un fenómeno natural en la Tierra. Pero claro, se producen cambios en una determinada escala. La diferencia entre una glaciación y un momento de temperatura elevada como estamos ahora son de 6 grados, un cambio de 6 grados en 10.000 años. Esos son los cambios climáticos que se dan, ¿no?, en la escala de temperaturas y de tiempo que se dan en los cambios climáticos naturales en la Tierra. Y las causas son muy variadas, de diferentes tipos, que a lo largo de la historia terrestre han cambiado el clima. La energía del Sol fluctúa con determinada frecuencia y eso genera los cambios. La órbita terrestre va cambiando, eso también produce variaciones. Los meteoritos, grandes meteoritos que generan fenómenos atmosféricos que cambian la composición de la atmósfera, erupciones volcánicas lo mismo, derivas de los continentes a escala diferente también han provocado cambios climáticos en la historia, y por supuesto la biosfera, ¿no? O sea, cuando se crea la biosfera y se va modificando la biosfera, se producen fenómenos muy importantes de modificación del contenido de gas de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que sucede es que desde hace unos pocos años, unas pocas décadas, se viene observando un cambio climático muy diferente de lo que estamos acostumbrados de lo que la ciencia nos indica que ha ocurrido en el pasado. Es un cambio muy diferente que se ha intensificado en las últimas décadas fundamentalmente, y lo concreto es que ninguna de las causas que históricamente han generado cambios climáticos, esas que yo les contaba ahí, de deriva de continentes, de modificación de la biosfera, de meteoritos, de volcanes, de modificación de la energía que emite el Sol, nada de eso se está dando en este momento. Pero además es un cambio extraordinario, rápido. No tiene nada que ver con las escalas de cambio que se han dado a lo largo de la historia de la Tierra. Y fíjense, esto es la gráfica que yo les mostraba recién, en otra presentación, digamos, lo que han sido las modificaciones de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 400.000 años. Y miren lo que pasó en el último siglo. En el último siglo hemos superado ampliamente todas las variaciones que conocíamos históricamente en la atmósfera. Estamos ya en 400 partes por millón, cuando habíamos estado oscilando entre 180 y 280. Y bueno, ampliando un poquito las escalas, si miramos los últimos 8.000 años en esa gráfica, vemos que efectivamente sí que existieron algunas mini glaciaciones conocidas en la historia reciente de la Tierra en los últimos 1.000 años, pero lo que se está produciendo en el último siglo no tiene parangón de ningún tipo. El origen, bueno, como les decía, ninguna de las causas que hoy en día se conoce que ha generado a lo largo de la historia terrestre cambios climáticos, ninguno de ellos está ocurriendo. De todas formas, ninguno de esos cambios podría haber producido una variación tan drástica, excepto eventualmente una gran erupción volcánica o un gran meteorito. Ese tipo de fenómenos sí puede producir cambios muy drásticos. Pero ninguna de esas cosas está ocurriendo en este momento. En cambio, claramente lo que se ha detectado es la correlación entre esta modificación y al menos 3 actividades humanas que son altamente productoras de gases de efecto invernadero. Una de ellas es el uso de los combustibles fósiles. Un combustible fósil es una cadena carbonada, CH alguna cosa, y cuando eso se quema, se combina con el oxígeno y produce CO2, ¿no? Las emisiones de CO2 que se producen en la combustión de los combustibles fósiles es un evento que se ha dado en los últimos años, les voy a mostrar ahora en la gráfica. Otro elemento que se ha incrementado muchísimo en intensidad en las últimas décadas y en el último siglo es la deforestación. O sea, no solamente estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, sino que estamos quitando las fuentes de reabsorción, que son básicamente los bosques. Y por otro lado, la intensificación de la agricultura, que como vamos a ver también, como decíamos, eso es una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado con los combustibles fósiles. Eso es una gráfica de la cantidad
de millones de toneladas métricas de carbón equivalente que se ha emitido a la atmósfera a lo largo desde la revolución industrial, desde que comienza a usar el carbón de manera importante. Primero, en la gráfica verde es el uso del carbón, luego hacia principios, hacia la década del 20 del siglo pasado, que comienza con más fuerza la obtención del petróleo, y hacia mediados del siglo pasado se comienza a intensificar el uso del gas natural. Eso ha disparado absolutamente las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a los combustibles fósiles. Es que la matriz energética mundial hoy en día está básicamente compuesta por carbón, gas natural y petróleo. Las energías renovables, la electricidad es mínima, sigue siendo mínima todavía en lo que son las emisiones, en lo que es el uso global de energías a nivel mundial, y el hecho es que casi el 90% de las fuentes energéticas que utilizamos son emisoras de gases de efecto invernadero. Hoy en día, en concreto, a nivel global, alrededor de las 3/4 partes de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, ya sea cuando generamos electricidad, cuando utilizamos energía a nivel industrial, pero fundamentalmente a nivel de transporte. Ahí es donde está el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor de un 10% del efecto de responsabilidad de deforestación, de la desaparición de fuentes, de sumideros de CO2, básicamente. Y en tercer lugar, con alrededor del 15%, números muy gruesos, ¿no? Es para fijar ideas, básicamente esto. El restante de las emisiones provienen del sector agrícola-ganadero y cambios en el uso del suelo que hacen que se modifique la captura de carbono en los suelos. Básicamente el sector agrícola-ganadero, como vamos a ver, estamos hablando de los otros dos gases de metano y de óxido nitrosos, pero que si bien se emite menos, impactan mucho más sobre el cambio climático. Dado que a lo largo, mientras que algunos grupos de científicos advertían a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado que se estaba produciendo este fenómeno, había grupos de interés importantes que no les convenía aceptar, en particular todas las grandes multinacionales alrededor de los combustibles fósiles, naturalmente. Pero además había efectivamente un conjunto de científicos, como corresponde y como tiene que ser en la comunidad académica, que dudaban efectivamente de esa información que emergía, y por lo tanto se creó a nivel de Naciones Unidas, copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se creó lo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el IPCC, que es la sigla en inglés, que lo que hace es reúne, no genera información nueva, no investiga el IPCC, sino que reúne información existente, publicada y verificada en el mundo, y un conjunto de expertos simplemente la validan, la analizan, la cotejan, la discuten y llegan a conclusiones, ¿no? Ese es un elemento central en toda esta historia que dio nacimiento de alguna forma a lo que hoy en día se conoce como la diplomacia científica, es decir, la discusión a través de datos científicos que vamos a ver hoy en día el papel que ha tenido en particular en la cumbre de París. Cada tanto, cada 3 o 4 años, 5 años, el IPCC emite informes de situación, así se llaman. Su último ha sido el 5º informe, que fue publicado en septiembre, octubre del año 2014, y lo que hace es, entre otras cosas, analiza un conjunto de datos y llega a la conclusión de que la correlación entre el cambio climático actual y las actividades humanas es superior al 95%. Es decir, hoy en día hay una base muy sólida de la vinculación entre estas 3 actividades humanas, en particular que yo contaba, y otras, y lo que está sucediendo con el clima en la Tierra. Y además se ha ido concentrando la opinión, de alguna forma, de la comunidad científica. Un metaestudio que se hizo hace 3 años dio que en los últimos 20 años más del 97% de los estudios científicos, los papers que se han publicado en relación al tema del cambio climático, han concluido efectivamente que hay un origen antropogénico de este efecto que estamos viendo. Y de hecho, la totalidad de las academias de ciencia del mundo, de alguna forma u otra, le han escrito a sus gobernantes diciéndoles: miren que está pasando algo, ocúpense, por favor. Es decir, la posición de la comunidad científica organizada también es muy contundente en este tema alrededor del mundo. Y bueno, las consecuencias de todo esto son muy claras, ¿no? Y están abrumadoramente comprobadas por la ciencia, porque el IPCC no solamente tiene climatólogos físicos, tiene economistas, tiene agrónomos, tiene biólogos, tiene sociólogos, es decir, se analiza la globalidad del impacto
humano, en los ecosistemas, etcétera, la globalidad del impacto de este cambio climático. Bueno, algunas observaciones claras. El incremento de temperatura. Desde 1900 hasta hoy en día, la temperatura aumentó un grado en 100 años, no en 10.000 años. Y de hecho, en los últimos 30 y pico de años aumentó 0,6 grados, ¿no? Es un cambio muy abrumador. Otros datos, en los últimos 30 años fueron los más calientes de los últimos 15 siglos. Los 12 de los últimos 13 años fueron los más calientes de 1880. Es decir, es un fenómeno creciente que se viene dando y que se comprueba claramente la ciencia. Por otro lado, el casquete polar, la evidencia abrumadora de que se va disminuyendo. Ha disminuido alrededor de un 40%, en las últimas 3 décadas ha disminuido, 3-4 décadas ha disminuido alrededor del 40% su espesor, y además, mucho más temprano en el tiempo va desapareciendo, y se estima que hacia el año 2040 desaparecería completamente en verano el casquete polar. O sea, realmente el cambio es muy dramático porque el aumento de temperatura es mayor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Por otro lado, más del 90% de los glaciares del mundo están retrocediendo. Esta es una foto, o 2 fotos mejor dicho, en el año 40 y en el año 2004. Esto me exime de comentarios, digamos, ¿no? Y esto está sucediendo alrededor del 90% de los glaciares del mundo, están retrocediendo. Por otro lado, bueno, hay un fuerte incremento de fenómenos de inundaciones y al mismo tiempo de sequías, muchas veces, como sabemos perfectamente en nuestro país, en el mismo lugar. Y de hecho los datos científicos lo que muestran, datos científicos validados por el IPCC, muestran que hay un incremento de la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, en particular sequías, inundaciones, olas de calor, ciclones, incendios de bosque descontrolado. O sea, hay fenómenos naturales, pero que la frecuencia se va incrementando a medida que van pasando las décadas. Y entonces, en su 5º informe, el IPCC concluye que las observaciones, las observaciones muestran que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que muchos de los cambios observados de 1950 no tienen precedentes en los últimos miles de años. La atmósfera y el océano se calentaron, las cantidades de nieve y hielo disminuyeron y el nivel del mar subió. El nivel del mar subió por ahora 17 centímetros nada más, pero ese pequeño aumento es significativo ya para una cantidad de fenómenos costeros que se han intensificado en su impacto. Y naturalmente, bueno, uno muestra la fotito esta que es como para generar que a uno se le caliente el corazón o se le fríe el corazón, no sé, bastante simplemente efectista, digamos. Pero el hecho concreto es que los impactos sobre los ecosistemas están medidos abundantemente, no solamente el tema dramático de los osos polares en el Ártico que nadan a veces 100 kilómetros esperando llegar a lo que siempre llegaron y no existe y se mueren ahogados, o bueno, o una cantidad de fenómenos como por ejemplo, con pájaros unas aves bueno, hay fenómenos de impactos en los ecosistemas abundantes en todo el mundo. Y naturalmente impactos sobre los ecosistemas que impactan sobre los seres humanos, ¿no? O sea, el tema del agua potable es tremendo, esto es algo típico, bueno, que está empezando a ocurrir en nuestro país también, como, bueno, floraciones de cianobacterias o lo que sean, sequía más ola de calor implica este tipo de floraciones o desapariciones. Esto, fíjate, es un barquito, ¿no? Y cómo cambió en un reservorio de agua potable, esto es en Estados Unidos, cómo cambió el nivel del mar, el nivel del reservorio de agua potable a lo largo del tiempo. O sea, hay impactos negativos en particular en varios tipos de cosechas detectados en varios lugares del mundo y, bueno, y sobre todo, como decía, los recursos hidrológicos fundamentalmente en la calidad y en la cantidad de agua. Y lo que sucede siempre es que los fenómenos más extremos impactan más sobre las poblaciones más vulnerables, que tienen menores accesos a infraestructura, que tienen menor capacidad de respuesta ante lo inesperado o ante lo novedoso, y entonces se trata además de un drama social, de un drama de justicia a nivel mundial, porque genera mayores desigualdades. Y además de analizar lo que viene sucediendo y lo que ha sucedido, el IPCC tiene todo un equipo que analiza lo que son los modelos de futuro, de predicción de modelos climáticos, de análisis de escenario, y analizan eventuales evoluciones de este fenómeno. Y estos son lo que está en la misma grafiquita, el último millón de años, yo se lo he mostrado a partir de acá, pero del último millón de años, como ha ido cambiando la concentración de CO2, lo que pasó hasta ahora y lo que puede llegar a pasar en función de que tengamos un escenario de bajas o de altas emisiones en el año 2100. Es decir,
Si siempre estuvimos entre 180 y 280 y hoy estamos en 400, podríamos estar en 500 y pico o en hasta 1000 partes por millón de concentración de CO2. Y las consecuencias naturalmente serían catastróficas en cualquiera de los dos casos de bajas o de altas emisiones, entre otras consecuencias, impactos muy fuertes en la producción de alimentos, como consecuencia hambrunas y dificultades para acceder a agua potable, incremento muy fuerte de algunas enfermedades que se desarrollan en esas condiciones. Un tema central es la subida del nivel del mar. Si con un aumento de temperatura entre 1,5 grados y 3,5 grados, no se sabe exactamente cuál es el umbral para que esto suceda, se empieza a derretir Groenlandia. Groenlandia tiene una enorme cantidad de agua dulce, o sea, es un gran glaciar arriba de Groenlandia. Si eso sucede, el mar sube 7 metros. Y eso aparece un fenómeno que si comienza es irreversible. Si llega a comenzar, no tenemos cómo detenerlo, aunque bajemos la temperatura del planeta, digamos, ¿no? Y eso, bueno, 7 metros son alrededor de, no son miles de millones, son alrededor de 1.200 millones de personas que tienen que desplazarse en el hábitat. Y tal vez uno de los temas más dramáticos, porque es el menos comprendido por la ciencia por ahora, es el tema de la acidificación de los océanos. Las 3/4 partes del CO2 que emitimos es reabsorbido por los océanos. Y los océanos, al absorber el CO2, se acidifican. Y eso tiene consecuencias tremendas. Ya se han visto consecuencias sobre calcáreos y sobre diferentes sistemas vivos oceánicos. Pero lo más grave es lo que puede llegar a ocurrir, porque de las extinciones masivas, que no es por cierto, la de los dinosaurios de 91 millones de años, la más dramática fue la que ocurrió hace 252 millones de años más o menos, donde el 95% de las especies vivas se aniquilaron y el origen fue justamente la acidificación de los océanos por un fenómeno que se cree que fue de gran vulcanismo, como ocurría en ese momento en la Tierra. Pero el hecho es que la acidificación de los océanos puede llegar a tener consecuencias mucho más dramáticas para los ecosistemas, incluyendo la vida terrestre, que los temas que tenemos acá arriba, ¿no? O sea, las consecuencias de todo esto pueden ser desde malísimas a catastróficas, básicamente. Eso es y lo que concluye en su quinto informe el IPCC es que la continuidad de las emisiones de gases de efecto invernadero genera mayor calentamiento y cambios duraderos en todas las componentes del sistema climático, incrementando la ocurrencia de impactos severos, generalizados e irreversibles para la gente y los ecosistemas. Eso es lo que hoy sabemos a nivel científico en relación al cambio climático. Por todo eso, en el año 2007 el IPCC recibió el Premio Nobel de la Paz por las actividades realizadas, según la Academia de Suecia, para mejorar y propagar el conocimiento en relación al cambio climático y el origen antropogénico del mismo. ¿Cómo impacta todo esto en Uruguay? Bien, Uruguay, en primer lugar, es un país que sufre particularmente los efectos del cambio climático. Lo impacta, vamos a ver enseguida una cantidad de temas, pero además, ¿cuánto impacta Uruguay sobre el cambio climático? ¿Cómo contribuye Uruguay al cambio climático? Bueno, lo que vamos a ver es que Uruguay es un contribuyente muy particular al cambio climático. Tiene un perfil de emisiones muy particular, como vamos a ver enseguida. Primero, la variabilidad climática, y estoy usando voluntariamente la palabra variabilidad y no cambio, porque lo que está claro es que tenemos una gran variabilidad. Lo que puede ser discutible es si esta variabilidad ya ha comenzado a incrementarse, hay muchas indicaciones de que sí, pero más allá de que sea o no sea cambio climático fuerte como se ve en otros lugares, tenemos una variabilidad que nos hace muy vulnerables al clima. Y esta variabilidad viene afectando cada vez más severamente a nuestro país. Hay cosas que no me voy a detener porque ustedes conocen muy bien, pero bueno, en particular un estudio del año 2008 de Carloncho, como se llama, de Carlos Paulino, de María Metol, y no me acuerdo quién fue el tercer investigador, concluyó que como las consecuencias de las directas e indirectas de la sequía del 2008-2009, es el último estudio que se hizo, generó pérdidas indirectas que superaron los $1.000 millones en el sistema de producción de alimentos de nuestro país. Una sequía severa por ausencia de generación hidráulica puede llegar a generar hasta $1.000 millones de pérdida también por tener que recurrir a otras fuentes. Y eso naturalmente vamos a verlo rápidamente enseguida con la introducción de la energía eólica ha cambiado totalmente. Pero bueno, las sequías producen enormes impactos sobre nuestra economía, que puede llegar hasta 5 puntos del Producto Bruto, un único fenómeno extremo. Por otro lado, las inundaciones
generan impactos como lo hemos visto en la última, por ejemplo, ¿no? Más allá de los impactos sociales, los desplazamientos, los daños en infraestructura, también impactos importantes sobre la salud pública. Eventos costeros extremos que se están viendo una clara incremento en el tiempo, producen erosiones que son cada vez más graves, consecuencias sobre el turismo importantes, cambios en la dinámica costera, además de daños en infraestructura de diferentes tipos, ¿no? Por otro lado, las tormentas fuertes provocan daños también en infraestructura y daños en la gente, ¿no? O sea, diferentes riesgos para la población. Las olas de calor que estamos teniendo cada vez más generan consecuencias sobre la salud humana, todo este fenómeno del dengue que claramente el Ministerio de Salud Pública lo está asociando a la emergencia del cambio climático y por supuesto sobre la salud animal también, como ustedes saben muy bien. Y las olas de calor combinadas con sequías que pueden producir dificultades, empezar a producir dificultades crecientes en la calidad del agua potable, en la abundancia y la calidad del agua potable para uso humano. Estas son algunas de las afectaciones que hoy se constatan en nuestro país en relación a los efectos del cambio climático sobre nuestro territorio. Por otro lado, Uruguay contribuye de una manera muy particular al cambio climático. Tiene un perfil de emisiones único en el mundo. Entre otras cosas porque, en primer lugar, su sector energético, que es el principal problema a nivel mundial, es muy débil emisor. Tenemos muy bajas emisiones, ya sea comparado por per cápita, por PBI o por lo que sea. Ahora voy a mostrar algunas gráficas, muy bajas emisiones. Y en particular el sector de generación de electricidad, que en el mundo es el 40% de la responsabilidad sobre el cambio climático, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del momento que generamos electricidad, el 40% de la electricidad en el mundo se genera con carbón, el 80% de la electricidad en China se genera con carbón, el 50% de la energía en Alemania, campeón de las energías renovables, se genera con carbón. Y eso, nosotros en cambio tenemos emisiones muy bajas. Fíjense que esto es una gráfica de la Agencia Internacional de Energía, no puse acá la fuente, perdón. Esto muestra para algunos países o regiones cuáles las toneladas de emisión de gases de efecto invernadero per cápita, cuanto menores emisiones, mejor se comporta el país, y las toneladas de emisiones por dólar de PBI generado, es decir, cuanto más bajo sea este número, más eficiente es la economía en generar riqueza emitiendo cada vez menos. Se está dando un fenómeno de los países más desarrollados en generar mayor eficiencia, es decir, acercarse al punto óptimo, que es no emitir, ¿no? Algunos países desarrollados, sobre todo los grandes, como China e India, claro, al ir desarrollándose son más eficientes porque emiten menos para generar riqueza, pero al ir desarrollándose hay más gente que accede a confort y por lo tanto per cápita van aumentando sus emisiones y se van pareciendo a los países desarrollados. Uruguay está acá. Uruguay es muy eficiente porque genera riqueza con muy pocas emisiones y porque emite por cápita apenas 2 toneladas de CO2 en el sector energético. Es decir, en el sector energético claramente somos muy eficientes en generar riqueza o en satisfacer la necesidad de nuestros ciudadanos con muy bajo nivel de emisiones. Y en particular en el sector eléctrico, porque esto anterior es de todo el sector energético, incluyendo consumo de energía en el sector industrial, incluyendo el transporte, incluyendo consumo en el hogar. Pero si nos restringimos al sector eléctrico, como les decía, en el mundo es el 40% de las emisiones, debido a nuestra matriz nueva tan renovable, uno lo mire por kilovatio hora generado, por dólar de PBI generado o per cápita, nuestras emisiones son entre 20 y 40 veces menores que el promedio mundial, o sea, son extraordinariamente bajas. Entonces ahí estamos muy bien. Ahora, en contrapartida, la gran dificultad es que, el 70% de nuestras exportaciones provienen directa o indirectamente del sector de producción de alimentos, que es un sector que es particularmente emisor. Claro, en la mayoría del mundo, comparado con las emisiones del sector energético y comparado con el tamaño del peso de la producción de alimentos en la economía, no impactan tanto. Pero en un país como Uruguay, como yo siempre digo, tenemos 4 vacas por habitante y somos únicos. Nos parecemos a Nueva Zelanda, nos parecemos un poco a Irlanda o a algunos otros países de la región, pero desde ese punto de vista somos bastante particulares. Y esta es una comparación de los principales sectores emisores a nivel mundial en rojo y a nivel de Uruguay. Mientras que en el mundo arriba del 70% de la energía, en Uruguay es apenas el 17%. Mientras que el mundo desforesta, Uruguay foresta, y esta es la otra diferencia tremenda de Uruguay, que lo voy a extender
también sobre este tema, y mientras que en el mundo apenas el 15% de las emisiones provienen del agro, en Uruguay es el 82%. Entonces, este perfil de emisiones es extraordinariamente característico. Nueva Zelanda, el 50% de las emisiones son del agro. Irlanda el 25%, Brasil creo que anda por el 30%, Argentina también anda por ahí, pero nosotros el 80%. Eso nos hace absolutamente particulares en el mundo. Y si comparamos por gas, en el mundo se emiten, esto está en gigatoneladas, es la gigatonelada de CO2 equivalente por año emitido en el mundo, y en megatoneladas en nuestro país, porque son más o menos una escala de 1000, ¿no? Gigas son 1000 millones y megas son millones. En el mundo esto es lo que se emite de CO2 comparado con esto que se emite de metano y esto que se emite de nitrosos, mientras que en Uruguay esto es lo que emitimos de CO2, esto es lo que emitimos de metano gracias a las vaquitas, y esto es lo que emitimos de N2O. O sea, el perfil de emisiones es absolutamente diferente de lo que sucede a nivel del mundo. Esto yo sabía que se iba a ver poco, pero se los dejo y lo van a tener aquí, y aparte está ahí la fuente, pueden acceder a ello. Esto es una gráfica muy interesante de lo que se llama el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que analiza todas las fuentes y qué tipo de gases se producen. Aquí ven entonces que el grueso proviene del sector de la agricultura, que una otra parte proviene de energía y partes menores provienen de los desechos y de algunos procesos industriales. Si no, ni acá puedo ver sin los lentes. Y bueno, y lo que se produce es a través de la fermentación entérica, a través de los suelos agrícolas, transporte, industria de energía. Estos son los subsectores, por decirlo de alguna forma, y esto es lo que se produce de metano, de N2O y de CO2, ¿no? Ese es el perfil, digamos, de la generación de gases de efecto invernadero por las actividades económicas en nuestro país. Y aquí vienen las complicaciones extras, digamos, cómo esto nos posiciona a nivel internacional. Si hablamos per cápita, que uno podría decir, bueno, los países en desarrollo, lo que pasa es que nos tenemos que desarrollar y por lo tanto vamos a tener que emitir más, emitimos poco y vamos a tener que emitir más por cápita porque nos estamos desarrollando. Bueno, si tomamos las emisiones globales, no del sector energético, sino las emisiones globales del país, bueno, aquí, como no lo ven seguramente, este es el promedio mundial. 6 toneladas de CO2 equivalente por año. Cada ser humano en el mundo, en promedio, aunque como vamos a ver aquí, el promedio, como dice el dicho popular, en los promedios se ahogan los enanos, y eso es lo que realmente pasa. Es decir, este es el promedio mundial, 6 toneladas de CO2 equivalente por año y por persona. En América Latina 5, andamos más o menos en el promedio. En Europa 10. En África 2,5. En los países menos desarrollados, que es esto que está acá, los LDCs, menos de 1 tonelada. Estos son las regiones, estos son los países. Esto es Kuwait, esto es Qatar, esto es Australia, esto es Canadá, esto es Estados Unidos, esto es Nueva Zelanda. Por razones diferentes, los países árabes porque hacen un uso dispendioso absolutamente de la energía, entre otras cosas para aire acondicionado, y totalmente diferente a Australia o Nueva Zelanda, que tiene que ver naturalmente con la producción de alimentos. ¿Tá? Estados Unidos también tiene que ver con el tema energético, y Uruguay está acá. Uruguay está alto. Uruguay, el promedio de emisiones per cápita es el doble de América Latina y es comparable al de Europa. Entonces, eso nos coloca en una dificultad de que la justificación del desarrollo, y si ya estamos en promedio de regiones que están disminuyendo, Europa disminuye, Europa no sigue aumentando, Europa disminuye en promedio de 3% anual. Y a su vez el perfil de emisiones, como yo les decía, es bastante particular también. Si miramos en CO2, en el mundo se emiten 4 toneladas, en promedio 4,5 toneladas per cápita, nosotros emitimos menos de 2. Y también somos buenísimos en la deforestación, porque en el mundo se emite casi 1 tonelada per cápita por deforestación y nosotros absorbemos 1,5 toneladas per cápita por la forestación. Pero claro, en el mundo hay menos de 1 tonelada de emisión de metano en la agricultura y nosotros tenemos 5, y en los nitrosos es mucho peor todavía la proporción, ¿no? Entonces ese perfil nos hace muy diferente, y para las negociaciones, para todo lo que tiene que ver internacionalmente,
es donde tenemos nuestra particularidad en la negociación. O sea, en concreto lo que quería compartir con ustedes es que tal vez es muy conocido el tema de la afectación, pero menos conocido nuestro particularísimo perfil, tanto en el origen de las emisiones como en el tipo de gases que emitimos y en las proporciones. Bueno, luego de este panorama global, aterricemos un poquito en lo que ha sido el Acuerdo de París, ¿no?, de cambio climático. Bueno, les hablaba que Naciones Unidas de alguna forma respondió ante la evidencia científica que ocurría, en primera instancia en el 88 creando el IPCC, ¿no?, es el que hablábamos hoy. Y fueron tan abrumadoras las conclusiones del IPCC que 4 años después se hace la Cumbre de Río, en la cual se crea la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se firma, los 190 países que había, seguramente menos en aquel momento en el mundo, creamos la Convención Marco, que como principio fundamental es la lucha contra el cambio climático. Es decir, poder frenar el cambio climático y adaptarnos adecuadamente a las consecuencias de lo que ya estamos teniendo y de lo que va a seguir ocurriendo. Porque, detalle no menor, una molécula de CO2 enviada a la atmósfera se mantiene varios siglos. Es decir, no lo podemos frenar el cambio climático. Lo más que podemos hacer es tratar de absorber, pero no es más que eso. O sea, el efecto queda de lo que hagamos y de lo que sigamos, aunque frenemos completamente lo que estamos haciendo hoy en día. Bien, ahora, el asunto es, durante 23 años, 24 años, desde el 92, está bien, ¿cómo logramos un acuerdo justo cuando estamos hablando de que diferentes países, diferentes desarrollos, utilizaron un espacio común, que es la atmósfera, contaminaron de alguna forma, cargaron de gases nocivos esa atmósfera que es un bien común, saturamos a la atmósfera con nuestros modelos de desarrollo, pero de algunos en el modelo de desarrollo, no de todos. Ahora, las consecuencias las sufrimos todos y tenemos que adaptarnos todos, muchos a lo que no hicimos y muchos que estamos viviendo una asimetría económica y de desarrollo debido, entre otras cosas, porque otros ocuparon un espacio ambiental común que ahora nosotros no podemos ocupar, porque ya está ocupado. Entonces, ¿cómo generar un acuerdo justo en ese contexto? Y eso fue lo complicado. Si vemos las responsabilidades históricas, es decir, las emisiones de CO2 equivalente acumuladas del 51 a la fecha, vemos que Estados Unidos ocupó el 26% de ese espacio, Europa, el resto de Eurasia, el 16%, que América del Sur apenas ocupó el 3,9% de ese espacio, y que al menos el 70% de las emisiones históricas acumuladas, o dicho de otra forma, de la acumulación de ese espacio común de contaminación de la atmósfera, bueno, países que representan apenas el 20% de la población mundial. Y los otros 80%, ¿cómo hacemos para desarrollarnos? ¿Y cómo hacemos para protegernos de lo que está ocurriendo? Ese es el dilema de la Convención. Entonces, la Convención reconoció desde su creación que existen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esa expresión, CBDR en inglés, responsabilidades comunes pero diferenciadas, es central en toda esta negociación. Todos tenemos responsabilidades, son comunes, pero son diferenciadas. Y eso como lo llevamos a la práctica. Los países deben responder según sus respectivas capacidades. Claro, el que tiene más, contribuye más, y el que tiene menos, tiene que contribuir menos. Y por otro lado, los países desarrollados se reconoce, llamados de anexo 1, porque forman parte del anexo 1 de la Convención, tienen que liderar la labor de tienen que apoyar los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica estos principios? Así tuvimos emitiendo millones de toneladas de CO2 en viajes de avión para ir a reunir unos miles de personas para no poder avanzar mucho. Eso fue lo que ocurrió durante muchos años. Y el hecho es que, bueno, durante 23 años hubo muchos intentos, el protocolo de Kioto fue uno de los más conocidos, fracasó como todos los otros, y mientras tanto, el mundo sigue igual. Fíjense lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero del 70 a la fecha. Aquí estuvo acá estuvo la cumbre de Río, en el 92, y las emisiones siguieron creciendo alegremente. Es más, a una tasa mucho mayor, crecían a una tasa de 1 por 3% por año hasta el año de 70 al 2000, y en la última década se pusieron a crecer al 2.2%. O sea, el mundo siguió como venía, absolutamente. Y además empezaron a cambiar los patrones, porque
Algunos países que no estaban tan desarrollados, como por ejemplo China, en rojito, pasó a octuplicar sus emisiones desde el 70 a la fecha. Claro, China, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, en 10 años, cuadruplicó su consumo de electricidad. Fundamentalmente para llegar, por un lado, por el sistema productivo y por otro lado, para llegar a como decía Lenin, que dijo, el socialismo es el poder de los soviets más la electricidad, ¿no? Y bueno, es eso, o sea, realmente el poder de la electricidad es fenomenal, digamos, ¿no? Pero claro, se pasa que los chinos se desarrollaron, cuadruplicaron su consumo de electricidad con 80 y pico % de centrales a carbón. Entonces, claro, esto está acá. Y la India, lo mismo, la India arranca mucho más bajito y fíjense dónde está hoy en día, ¿no? Mientras que Estados Unidos, más que mal, empieza a curvar y Europa claramente viene disminuyendo sus emisiones, ¿no? Pero además, recuerden esta gráfica que yo les mostraba, es decir, fíjense qué desigual es de una región del mundo a otro las emisiones per cápita. O sea, el nivel de desigualdad de las responsabilidades y por lo tanto de la necesidad de asumir compromisos de las diferentes regiones y países del mundo es extraordinariamente diferente. No es simplemente el tema maniqueísta de ellos son los malos y nosotros somos los buenos, o ellos son los que tienen que pagar y nosotros somos los que tenemos que recibir. El nosotros y el ellos es muy complejo, cuando en el eje del mal están los países árabes, y no me citen por favor con lo que estoy diciendo, ¿no? Y dentro del eje del mal de alguna forma estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a un acuerdo justo en todo esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el año 2011 en Durban, en la COP17, se llegó al compromiso de que se iba a trabajar para que 4 años después en París se sentaron algunas ideas de lo que podría ser trabajar para que en París, en la COP21 de diciembre del año pasado, se apruebe un nuevo instrumento que sea abarcativo para todos, que tenga derechos y obligaciones para todos. Y bueno, y cómo llegar a eso fue lo que se trabajó durante 4 años. Y el hecho es que en París se alcanzó ese acuerdo. Es decir, es algo que sienta las bases para un nuevo modelo de desarrollo, indudablemente global, que tiene obligaciones y tiene derechos para todos los países. Y es lo que voy a tratar de compartir mínimamente. Primeras ideas centrales. En París lo que se acuerda es que hay que hacer lo necesario para que el aumento de temperatura a final de siglo no supere los 2 grados. Ya aumentamos 1 grado, nos bancamos 1 grado más porque menos que eso es impensable que la temperatura no suba 1 grado más. De hecho, después de una discusión, lo que quedó fue que la temperatura tiene que aumentar muy por debajo, el máximo aumento de temperatura tiene que quedar muy por debajo de los 2 grados y trabajar para que sea no más de 1,5. Respuesta absolutamente política porque seguramente no va a ser así. Todos los países nos comprometemos a alcanzar un pico de emisiones lo antes posible, aceptando que los países en desarrollo podemos demorar más porque nos estamos desarrollando. Pero todos tenemos que llegar a un pico de emisiones lo antes posible. Y luego de alcanzar el pico, rápidamente tenemos que comenzar a disminuir nuestras emisiones. Y el objetivo es que en la segunda mitad del siglo, muy vago, pero al mismo tiempo muy preciso, en la segunda mitad del siglo, tenemos que llegar a la neutralidad de emisiones. Es decir, que nuestras emisiones deben ser iguales a nuestras capturas. O sea, nada más de CO2 nuevo estamos poniendo, de CO2, ni de metano, ni de nada nuevo tenemos que estar poniendo, o lo que ponemos lo tenemos que sacar, de otra forma. Ese es el compromiso que se llega en París. Ahora, es un acuerdo muy complicado, porque no es como el protocolo de Kioto que estos tienen que hacer esto y luego vamos a mirar a ver si lo van a hacer y estos tienen que hacer... No es de arriba hacia abajo, no es que la convención resuelve lo que tienen que hacer todos los países, es de abajo hacia arriba, es bottom-up. Es decir, ¿cómo se estructura el Acuerdo de París? Todos los países, cada 5 años, tenemos que hacer una declaración de compromisos para la siguiente década. Y tenemos que decir, en lo que se llama la contribución nacionalmente determinada, o NDC, la sigla en inglés, tenemos que presentar una NDC en la que decimos, yo me voy a comprometer a hacer determinadas, las siguientes acciones de mitigación. Las resuelvo yo, no me las impone nadie. Ahora, después, yo tengo que tener indicadores, transparencia, y hay todo un sistema que se está construyendo para garantizar esa transparencia. Por lo tanto, lo que yo resuelvo nacionalmente,
cuando lo tiro a la cancha se transforma en un compromiso, porque después me van a venir a fijar a ver si efectivamente yo hice o no hice lo que me comprometí a hacer. Y además, un punto central es que no puede haber retroceso en los compromisos. Si yo me comprometí a bajar algo, no lo puedo volver a subir después. Entonces, es muy claro, o sea, sin esto era imposible llegar al objetivo de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y llegar a todo eso de ir haciendo desaparecer las emisiones, ¿no? Y bueno, y un equipo de expertos va a evaluar periódicamente todo esto, ¿no? Ese es lo que se está construyendo dentro al aterrizaje, cuando estamos aterrizando los acuerdos de París. Y se va a hacer con la mejor ciencia disponible. Es decir, el papel de la ciencia del IPCC va a ser fundamental, ya lo fue en París y lo va a seguir siendo, para la verificación de que efectivamente se avance en el camino hacia los 2 grados y no se avance hacia el camino hacia los 6 grados, que es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos seguido en el camino en el que estamos, digamos, ¿no? Ahora, también hay derechos. Y los países en desarrollo conseguimos un derecho muy importante, que es que los países desarrollados van a garantizar que vamos a tener los medios para poder implementar lo que nos toca implementar. Va a tener que haber transferencia de tecnología, va a tener que haber generación de capacidades y va a haber un fondo de 100.000 millones de dólares por año, llamado el Fondo Verde, o el Green Climate Fund, que lo que va a hacer es financiar medidas de mitigación y de adaptación en los países en desarrollo. Hoy ya tenemos, ahora voy a contar, hoy ya tenemos alrededor de 10.000 millones de dólares en el fondo. La semana pasada yo integro el directorio de este fondo por Uruguay. La semana pasada tuvimos una reunión en particular, fue la primera para mí. El fondo ya se constituyó, está empezando a financiar los primeros proyectos. Estamos aprobando, se espera que este año se van a aprobar proyectos por 1.500 hasta 2.500 millones de dólares. Son tanto fondos reembolsables como no reembolsables, tanto para el sector público como para el sector privado, tanto para medidas de mitigación como adaptación. Eso ya empieza a estar disponible y tenemos que estar preparados para presentar efectivamente proyectos a ese fondo. ¿Y cómo afecta entonces a Uruguay este Acuerdo de París? Nosotros entendemos que para nosotros es un muy buen acuerdo en el contexto actual. El primero y más importante, porque, bueno, el Acuerdo de París lo que muestra la emergencia de un nuevo pacto social en el mundo. O sea, en lugar de ir para allá, vamos para allá. En lugar de invertir en los combustibles fósiles, vamos a invertir en las energías renovables. En lugar de invertir en el dispendio de energía, vamos a invertir en eficiencia energética. En lugar de invertir en el transporte individual, vamos a tratar de potenciar el transporte colectivo. Es decir, son un conjunto de ideas generales que no están explicitadas, pero que si no hacemos esas cosas no vamos a cumplir los objetivos. Y lo que yo percibí en París fue una presencia muy fuerte de la opinión pública, de los medios, de los principales medios que transmitían en directo y que le dedicaban medio informativo a lo que estaba ocurriendo en París con editoriales muy fuertes, de New York Times hasta CNN, pasando por BBC, por The Guardian y por los grandes medios a nivel mundial, un impacto muy fuerte. En 24 horas se consiguió $1 millón de donaciones a través de la web para financiar una campaña que lideraba el primer ministro de las Islas Cook, que es una de las 6 islas que desaparecen si sube 2 metros a nivel del mar, un estado que desaparece, no una isla, ¿no? Un país que desaparece. Y bueno, y además yo también percibí una muy fuerte redireccionamiento de grandes inversores, ¿no? Bill Gates en particular jugó un papel bien interesante, pero de decir, bueno, en lugar de invertir en esto, vamos a invertir en lo otro. También hay oportunidades de negocio en esta nueva economía. Y eso, de alguna forma, creo que incidió de manera muy positiva en que, bueno, en este acuerdo cómo se construyó. Además, el acuerdo tiene metas globales ambiciosas. Hay que ver si se cumplen. No hay una policía global. No hay nadie que vaya a caer en un país y decirle, no hiciste, chachás en la colita. No tenemos. Ese es el mundo que tenemos. Esas son las Naciones Unidas que tenemos hoy en día. Pero el objetivo y la construcción que se hizo es una construcción ambiciosa, porque hay que hacer mucho para que la temperatura solo aumente 2 grados al final de este siglo. El hecho que se reconozca el papel de la ciencia, nosotros lo evaluamos también como un dato muy, muy positivo, pero quiero concentrarme en los últimos 2 puntos que están planteados ahí. El primero es que corrimos riesgo de que los apoyos, y en particular el acceso a la financiación, fuera solamente para los países más pobres, y no para los países de renta media o renta alta,
como es Uruguay hoy en día para el World Bank. Entonces, todos los países en desarrollo, porque no generamos lo que está pasando, tenemos derecho de recibirlo, independientemente de que seamos ricos o seamos pobres. Si mi vecino tiene una pérdida de agua que está afectando mi casa, aunque yo haya ganado un trabajo que cobro más que mi vecino, si mi vecino fue que me rompió la casa, me la tiene que pagar. Básicamente, esa es la idea, de alguna forma está por detrás de esto. Naturalmente, hay prioridades para las islas, hay prioridades para los países menos desarrollados, como tiene que ser, pero todos tenemos derecho a acceder a los medios de implementación y a la financiación en particular. Y después un tema central, absolutamente central para nosotros, que fue el eje, yo diría, más importante de nuestra negociación, que nos fuimos a Nueva Zelanda para ver cómo con los del otro lado, los del otro bando desarrollado podíamos acordar cosas, recorrimos a través de CELAC una cantidad de GENAUS, una cantidad de alianzas, fue el hecho de que se reconociera la particularidad de las emisiones del sector de producción de alimentos. El sector de producción de alimentos está reconocido específicamente en el acuerdo, diciendo que todo lo que plantea el acuerdo no puede hacerse a expensas del hambre mundial. Es decir, no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria en la elaboración de este nuevo modelo de desarrollo. Eso es un tema central que ahora voy a referirme bastante a eso. Ahora, dicho esto, nos tenemos que preparar para un nuevo orden mundial. No hay forma. Y este nuevo orden mundial es un nuevo orden en el cual, ya sea a través de nuevas reglamentaciones o a través de las preferencias de los consumidores, el tema de la huella de carbono va a ser cada vez más importante. Es decir, si un consumidor europeo ve que su país está invirtiendo miles de millones de euros para desarrollar una economía diferente, si su vecino se quedó sin trabajo porque trabajaba en un área en la cual, como era muy emisora, se está cortando, y ve en el supermercado un producto que viene de un país que la huella de carbono detrás de este producto es el doble de la del otro, bueno, seguramente el consumidor va a elegir el que tiene menos huella de carbono. Y si no ocurre eso, van a ser las grandes cadenas de distribución que van a decir, no, ¿sabes lo que pasa? No hay ninguna barrera arancelaria, por favor. Pero a mis consumidores no les gustan los productos que vienen de países que emiten mucho, porque nosotros estamos por cuidar el planeta. O si no, más fuerte todavía, capaz que vienen directamente de las barreras arancelarias. O sea por donde sea, preocuparnos por la huella de carbono de nuestros productos va a ser fundamental. No el año que viene, ni seguramente dentro de 10 años, pero para el 2030 seguro. Y por supuesto, entonces un país con bajas emisiones por producto y adaptado a la variabilidad climática para que lo afecte menos, va a tener mejores condiciones para competir en ese mundo. Y viceversa. Aquellos que no se adapten van a tener cada vez mayores dificultades para competir en ese mundo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos potenciales para Uruguay? Bueno, el primer riesgo, naturalmente, es que va a seguir calentándose el planeta, van a seguir habiendo efectos climáticos con consecuencias, y si no logramos adaptarnos exitosamente, nuestra economía puede ponerse seriamente en riesgo. El 70% de nuestro PBI está relacionado con el clima, no solamente la producción de alimentos, el turismo. Tenemos una generación de riqueza muy sustentable. Entonces, si no nos adaptamos adecuadamente, estamos en el horno literalmente, sin ningún juego de palabras. Y por otro lado, los otros riesgos para Uruguay tienen que ver que, al ser nosotros productores y exportadores de alimentos, bueno, como veíamos, tenemos una huella global muy alta, y nos van a decir, querés exportar un software, pero viene de un país que tiene tal huella, y te voy a poner el límite también al software que vas a exportar, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que de alguna forma tenemos que prepararnos para mitigar ese riesgo. Y además, el hecho central, ese es mi último bullet ahí. El hecho central es que, en relación al tema energético, existen tecnologías para salir de los combustibles fósiles que se llaman energías renovables. Pero no existen tecnologías para hacer que una vaca, cuando rumie, no emita metano. O que cuando se deposita el estiércol en el campo no emita N2O. Entonces, no tenemos el camino hoy en el supermercado de las tecnologías mundiales, no podemos ir a buscar, aunque quisiéramos, el camino para tratar de reducir nuestra huella de carbono. Entonces, ese es uno de los riesgos más. Y además, si quisiéramos cumplir el Acuerdo de París a rajatabla, entonces se compromete nuestro desarrollo de la principal fuente de riqueza de nuestro país.
Pero al mismo tiempo tenemos oportunidades que emergen para París, para Uruguay claramente. En primer lugar, bueno, no es menor el muy buen perfil de emisiones que tenemos en el sector que en el mundo es el más importante, el que más preocupa, el que más se habla, que es la energía. Entonces, ahí estamos muy bien. Además, otra gran diferencia, como les decía, nuestro manejo de la silvicultura, de hecho que hace, 30 años que estamos exonerando patrimonio al monte nativo y que estamos potenciando la forestación más allá de cualquier análisis ambiental, lo que corresponda, el hecho que nosotros estamos contribuyendo a retirar CO2 que otros colocan en la atmósfera. Y de hecho, durante muchos momentos hemos absorbido más CO2, en el momento de mayores plantaciones, hemos absorbido más CO2 que el que hemos emitido globalmente en el país. O sea, somos removedores netos de CO2 en muchos momentos de la historia. Y seguramente lo vamos a volver a hacer. Eso es otro potencial muy importante, carta de presentación país, ¿no? En donde hay tecnologías y donde hay posibilidades, hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Eso es muy importante como carta de presentación. Otro elemento central, el mundo va a seguir produciendo alimentos, el mundo va a seguir desarrollándose, va a seguir habiendo más gente, países con ecosistemas favorables para la producción de alimentos como nosotros no hay tantos, potencial seguimos teniendo para crecer, entonces, ¿de dónde van a sacar los alimentos para la gente? Entonces, eso es otra riqueza nuestra, por otro lado. Por otro lado, Uruguay es un país que ha demostrado tener capacidad para recibir financiaciones y desarrollar estrategias de transformación exitosa. Por ejemplo, el sector energético absorbió 7.000 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años y realizó una transformación estratégica, fundamental, estructural. Entonces, tenemos muchos ejemplos de esos en el país. Y además podemos presentarnos como piloto a un país con un buen nivel de educación, y no hay juego de palabras en esto, con un alto nivel de alfabetización, con bajo riesgo país, con bajo nivel de corrupción, con alto nivel de transparencia. Es un país donde es un buen candidato chico, con poca plata se hacen pilotos transformadores. Podemos vendernos como un país que quiere desarrollar pilotos para un nuevo desarrollo tecnológico a nivel mundial bajo en carbono, y resiliente al cambio climático. Y por eso tenemos un potencial muy importante para capturar inversiones verdes, ya sea a través del Fondo Mundial del Clima o fuera, simplemente tenemos potencial para capturar en este nuevo mundo. Somos un país atractivo, somos un país natural, verde, por decirlo de alguna forma, por naturaleza, por nuestro rol de productor de alimentos o por nuestro rol de generación de riqueza. Y las políticas públicas en nuestro país, por supuesto, han estado a la par de todo esto. En primera instancia, voy a relatar muy sucintamente cuáles han sido, y ya estoy en la última parte de mi presentación, voy a relatar cuáles han sido hasta París las cosas que hemos venido haciendo en nuestro país para responder al cambio climático. En particular, en el año 2009 se crea una estructura institucional muy novedosa, que pocos países del mundo la tienen, Nueva Zelanda la tiene muy parecida, que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Es un espacio transversal que integran 9 ministerios, el Congreso de Intendentes con 3 representantes, el Sistema Nacional de Emergencia, el INUMET, algunos actores públicos que tienen que ver de alguna forma o con la adaptación o con la mitigación del cambio climático. En el 2010 se definió lo que llamamos un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que el año pasado se hizo una primera evaluación muy exitosa de lo que se había ido, voy a contar brevemente algunas cosas. Lo cierto es que hoy en día el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático coordina las políticas de cambio climático de los diferentes ministerios sectoriales y actores sectoriales y a su vez coordina para que esas visiones de cambio climático se inserten en las políticas sectoriales y desarrolla políticas transversales y además se encarga de coordinar la negociación internacional. Gracias a eso se han definido políticas sectoriales que incorporan el concepto de cambio climático. Toda la transformación energética, la política energética definida en 2008 y avalada en 2010 por todos los partidos políticos fue un caso claro de una transformación que como co-servicio impacta en la reducción del cambio climático que contribuye a nuestro país. Por otro lado, una de las 5 líneas estratégicas del ministro de Guerra cuando asume en el 2010 es precisamente dar respuesta adecuada desde el sector de producción de alimentos de nuestro país al cambio climático. El fortalecimiento del SINAE, la creación y posterior fortalecimiento del SINAE es otra respuesta clara a esto, pero además la mirada climática se ha impregnado mucho en ministerios, desde turismo hasta el MIDE, pasando por salud pública,
en la mayoría de los ministerios hoy en día la mirada de cambio climático se ha ido impregnando. Y además, como les decía, es a través de este sistema de respuesta al cambio climático que definimos, que coordinamos la mirada global del país y que definimos la estrategia de negociación en función de dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras fortalezas para poner enfrente y nuestras debilidades para tratar de esconderlas o de justificarlas, por decirlo de alguna forma. Y eso ha sido muy importante en lo que efectivamente, como le voy a terminar ahora, logramos en París. Y gracias a eso hemos logrado cosas importantes. Desde el punto de vista de las emisiones, Uruguay, que como sabemos ha crecido tasas desconocidas en los últimos años, al mismo tiempo incrementando la inclusión, por tanto desarrollando más la clase media, por lo tanto desarrollando más el consumo, lo hizo disminuyendo sus emisiones de CO2. Y en la producción de alimentos, más que triplicando la producción de proteínas, pasando hoy a producir alimento, si medimos simplemente las kilocalorías que producimos, para algo así como 10 veces nuestra población, y lo hicimos manteniendo prácticamente constante nuestras emisiones de metano y de óxido nitroso. Y además, al mismo tiempo, mejoramos notoriamente nuestra capacidad de responder ante los fenómenos extremos, ya sea a través del SINAI o a través de los seguros de índice climático y de una cantidad de acciones que ahora voy a detallar brevemente, en particular en el sector agro y forestal, ¿no? Muchas de ustedes seguramente la conocen, pero me pareció que valía la pena señalarlas en una única transparencia. El proyecto, a través del Fondo de Adaptación, una donación de $10 millones que se obtuvo a través de la Convención de Cambio Climático, que se llama justamente Construyendo Resiliencia al Cambio y la Realidad Climática para Pequeños Productores, que viene trabajando muy bien. El gran préstamo del Banco Mundial, que ya se llegó a $53 millones. Lo anterior a la donación, esto del Banco Mundial es una línea de crédito, desarrollo y adaptación al cambio climático, es NIA, lo que está significando, que se está lanzando ahora, lo que ha significado como la necesidad de unificar datos de diferentes tipos y asociarlo a herramientas para la toma de decisiones desde las políticas públicas o desde el sector privado. La promoción de buenas prácticas para evitar la degradación de suelos y de recursos naturales, o sea, todo el proceso de la intensificación sustentable y algunos apoyos específicos a productores para reducir su particular vulnerabilidad climática. Por otro lado, el desarrollo de seguro de índice climático. Por otro lado, un proyecto que se ha presentado al Fondo Mundial de Medio Ambiente, al GEF, en los $2 millones para analizar una estrategia que es de triple ganancia, ¿no? Que es el manejo de pasturas, permitir que el pasto crezca más, que haya mayor superficie folicular, que haya mayor fotosíntesis, mayor generación de energía y por lo tanto que el animal crezca más rápido. O sea, cuanto menos tiempo esté en el campo, va a llegar a bife en el supermercado habiendo emitido menos y por lo tanto por cada kilo producido hay menor huella de carbono atrás. Entonces es una triple ganancia porque con este manejo de pasturas que se intenta trabajar, tenemos más resiliencia porque tenemos mayor capacidad de alimento, producimos más rápido, ganamos en eficiencia económica y reducimos emisiones. Por otro lado, gracias a un apoyo con FAO y PNUD se está diseñando un plan nacional de adaptación para el sector agropecuario y el proyecto Red Más, que es un proyecto muy interesante, son $3.8 millones de donación también, está a través del Banco Mundial, para la salud de nuestro monte nativo, en definitiva para regenerar y para ampliar y para trabajar el monte nativo como brindando un servicio ecosistémico. Y entonces, para terminar, ¿qué pasa con las políticas públicas en Uruguay después de París? Es decir, ¿cómo París afecta qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer para hacernos fuertes nuestras debilidades y tratar de potenciarnos donde tenemos nuestras oportunidades, ¿no? Bueno, la adaptación es un asunto prioritario para nuestro país. Así lo hemos definido y así lo estamos ejecutando. Entonces, voy a describir muy brevemente, y se los dejo esto y quedo abierto a preguntas que quieran hacerme, ya estoy terminando, algunas de las líneas que se están desarrollando, que se buscan desarrollar para prepararnos mejor para el mundo post-París, ¿no? Primero, formular e implementar planes de adaptación en todas las áreas de la actividad, tanto a nivel nacional como subnacional. Si hay un fenómeno que es local, es la adaptación al cambio climático, aunque hay adaptaciones globales, pero en general es un tema local. Tanto estrategias, planes de adaptación, tanto globales como sectoriales específicos. Por otro lado, los datos, incorporar un sistema de monitoreo y reporte, porque cada vez más internacionalmente nos van a decir, bueno, te doy plata, ¿qué hiciste? Bueno, yo te muestro transparentemente con indicadores
para justificar internacionalmente, pero también para justificar las políticas que estamos haciendo, a ver qué funciona y qué no funciona, qué instrumentos son adecuados. Articular y desarrollar nuevos sistemas de información, sí, por supuesto, y los servicios climáticos integrados. Es decir, servicio climático integrado pasa desde la adquisición de la información, donde sea, en UNED, NIA, INIA, UTE, donde se genere la información climática, integrarla, traducirla hasta un lenguaje que efectivamente sea capturado por el usuario final de esa información y que termine en una decisión de política pública o de acción productiva pública o privada. Desarrollar nuevos sistemas de alerta temprana, fundamental, y nuevos seguros climáticos para una cantidad de sectores, no solamente para el turismo, para la costa, para la salud, para inundaciones, para el sistema de emergencia, para el desarrollo de infraestructura, fundamental. Para terminar mi lista de acciones de adaptación que están en proceso de desarrollo, mejorar la protección de fuentes de agua superficial y subterránea, por supuesto, un tema central, lo estamos viendo cada vez más, desde el bosque como protección ecosistémica hasta toda otra cantidad de acciones. Promover la adaptación basada en ecosistemas, lo que estaba diciendo, profundizar de esa forma la biodiversidad y las estrategias de conservación, temas todos, muchos en los que ustedes mismos están trabajando. Diseñar, adecuar y mantener infraestructura resiliente. Claro, cuando yo veo a veces que en proyectos en algunos lugares del país diseñan un caño de desagüe pensando en una lluvia media y en realidad se vienen lluvias cada vez mayores, es el típico ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Cómo desarrollar infraestructura y prever los presupuestos adecuados para que sea resiliente a la potencial variabilidad climática. Potenciar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en relación a la variabilidad del cambio climático. Esto es central. O sea, si tenemos un perfil de emisiones diferente y si somos diferentes, no vamos a encontrar en las estanterías tecnológicas en el resto del mundo soluciones que las precisamos solamente nosotros. Y si no sabemos adaptarlo, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Que son institutos justamente de generación y de adaptación de la innovación, efectivamente, ¿no? Entonces, es un tema central. Si se nos va la vida en hacernos aptos para un nuevo modelo de desarrollo, que compitamos adecuadamente en un nuevo mundo, tenemos que ponerle conocimiento, tenemos que ponerle valor agregado a lo que sabemos hacer bien, que es, entre otras cosas, producir alimentos. Mejorar la visualización de las actividades de adaptación al cambio climático dentro de las partidas de presupuesto. Sí, claro, tenemos que pensar nuestro presupuesto en clave de el modelo de desarrollo que estamos haciendo. Y en eso estamos trabajando con OPP, estamos trabajando con una cantidad de actores para ir en esa línea. Y, por supuesto, se trata también de un cambio cultural, porque hay un tema central que yo hasta por pudor no lo traje. Pero el tema central no es el sistema, el modelo productivo. El tema central es el modelo de consumo. Mientras que sigamos consumiendo como consumimos, y mientras que sigamos pensando que desarrollo es tener tanta cantidad de televisores o tanta cantidad de una cierta cantidad de cosas, el mundo lo desarrollemos con la matriz productiva que sea, no va a aguantar. Entonces, por detrás de todo esto hay un cambio cultural, naturalmente, y la información, la educación, la sensibilización es un tema central, por supuesto, para adaptarnos a este cambio climático. Y hay una cantidad de oportunidades de mitigación que estamos trabajando también. Acá, en esta primera transparencia, le he visto cosas que no tienen que ver con lo agronómico, pero me parece, con lo agropecuario, me parece importante compartirlos. Incorporación de sistemas de almacenamiento de energía para poder filtrar la variabilidad de los excedentes eólicos. Fortalecer mucho el transporte colectivo, en particular con corredores BRT en el transporte metropolitano. La introducción de automóviles eléctricos e híbridos para reducir la preeminencia de las fuentes fósiles. Mejorar la flota vehicular con estándares con motores de mayor eficiencia y de menor cantidad de emisiones. Mejorar el transporte de carga, claro, mientras que sigamos desarrollándonos y toda la carga la llevamos al puerto de Montevideo a través de camiones, no es esa una tonelada de lo que sea puesta arriba en un vagón de ferrocarril, gasta la cuarta parte de energía y emite la cuarta parte de emisión de gas de efecto invernadero que si lo colocamos arriba de un camión, y la séptima o octava parte si lo colocamos arriba de un barco. Entonces, el uso de nuestros corredores, de nuestros escasos corredores fluviales y de la potenciación del ferrocarril es central para todo esto. La mejora del tratamiento de disposición final de la basura, naturalmente, que es una fuente de emisión de metano importante. Y la mejora y la gestión de los residuos, tanto industriales como agroindustriales, desde los feedlot hasta toda
la producción industrial del país. Y en relación al sector agropecuario, la frase de orden es esa que está ahí en rojo. Esa es la frase de orden. Lo que tenemos que hacer es reducir la intensidad de emisiones. Es decir, si vamos a ir al mundo y le vamos a decir, está bien, yo emito mucho, incluso per cápita, en el sector de producción de alimentos. Bárbaro. Pero yo produzco alimentos para el mundo. Bien. Pero ¿cómo lo haces? Entonces nosotros tenemos que poder demostrar que lo hacemos con la mejor tecnología disponible, que lo hacemos de la forma más eficiente posible. Y eso quiere decir que por cada kilo de producto, lo que sea que generamos, lo hacemos con la menor huella de carbono por detrás. Entonces, no mirar la globalidad, sino mirar la intensidad. Esa es la esencia de lo que nosotros tenemos que desarrollar como modelo de producción de alimentos. Y logrando en lo posible la doble y la triple ganancia. Es decir, el caso este que yo decía recién del manejo de pasturas es un ejemplo. Saldrá bien, saldrá mal, lo lograremos hacer, es otra cosa. Pero es un ejemplo de lo que genero mayor productividad porque voy a producir mayor cantidad de kilos por hectárea. Por lo tanto emito menos y además me adapto mejor al cambio climático. El caso de la eólica es otro caso que es más claro, por eso lo quiero, si no tiene que ver con el agronómico, lo quiero decir. Con la energía eólica claramente reducimos emisiones, reducimos costos y nos adaptamos mejor porque nos independizamos de las lluvias. Entonces, eso es ese tipo de doble o triple ganancia los tipos de proyectos que tenemos que encontrar para el nuevo modelo de desarrollo de producción, metiéndole climáticamente inteligente. Bueno, y eso tiene que ver con reducir la intensidad de emisiones por kilo de carne, por lácteos, y ahí tenemos todo el tema de la fermentación entérica, por arroz, naturalmente es que el arroz es el responsable más o menos del 7-8% de las emisiones del sector agropecuario, casi todo el resto es la producción de carne vacuna, y bueno, lácteos. Reducir la intensidad de emisiones del estiércol depositado en suelo, eso es fundamental. Alrededor del 70% de las emisiones de N2O provienen de la deposición de estiércol en campo, ¿no? El restante de la agricultura, básicamente, de la fertilización nitrogenada. Aumentar la superficie bajo riego es otro caso de triple ganancia, en el cual producimos más alimentos, somos más resilientes al cambio climático, aumentamos eficiencia, emitimos menos. Bueno, nuevos manejos de la inundación y de prácticas para el cultivo de arroz, un tema, me imagino, central para esta estación de línea. El uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, claro, naturalmente, eso es fundamental también, porque ahí tenemos y eso es algo que en el mundo se está haciendo. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a salir a decir, pero yo hago todo bien? No, hace todo bien, si mirá lo que estamos haciendo nosotros y bueno, lo haces. Entonces, ¿cómo la agricultura climáticamente inteligente es un tema importantísimo? Bueno, la mejora del tratamiento de aguas residuales industriales y efluentes, sobre todo en la cría animal intensiva. Los feedlot en particular es un caso bien importante, ¿no? Y que con un impacto significativo. Y después, en la captura, ¿no? O sea, no solamente a través de la silvicultura, desde el silvopastoreo hasta el mejor manejo de nuestro monte nativo y reducción de su degradación, o hay mucho para trabajar en lo que tiene que ver con la captura de carbono en suelo, ¿no? También el tema del manejo de pasturas captura más carbono también en suelo, al tener más superficie folicular. Entonces, bueno, esas son algunas de las líneas de mitigación potenciales, en particular en el sector agropecuario. Y esta es una lista, para terminar, esta es mi penúltima transparencia, esta es una lista de algunos temas de investigación, áreas de investigación que en el sector agroforestal me parece que puede ser interesante. No hay nada nuevo, ¿eh? Hay algunas cosas capaz que sí, pero en general son cosas que ya se vienen haciendo. Simplemente, si puede servir para la reflexión de las prioridades, me parece, ¿no? Primero, bueno, todo lo que tiene que ver un tema central, ¿no? Acá los malos de la película son las 12 millones de vacas, o 11 millones y pico de vacas. Esos son los malos de la película, claramente. Alrededor del 70 y largo 80% de las emisiones de nuestro sector de producción de alimentos vienen de las vacas, claramente. Incluso el proceso es mucho peor en la vaca que en la oveja, como ustedes seguramente sabrán, más o menos el 5% de las emisiones vienen de los lares y el 95% de los vacunos. Y en el mundo se están desarrollando estrategias, ¿no? Más allá de algunas cosas como simplemente la selección genética, la selección de dieta, que eso puede producir mejoras de un 5%, pero no mucho más.
está o en inhibidores o en vacunas que se están desarrollando en muchos lugares. En Nueva Zelanda estuvimos viendo en particular la posibilidad con AgriSearch, que ustedes trabajan conjuntamente con ellos, la posibilidad, ellos vienen avanzando bastante, en particular en inhibidores, tienen algunas dificultades porque, por ejemplo, la leche no le sale bien a los bichos que le ponen los inhibidores. Pero bueno, ellos de alguna forma, si quieren ampliar el mercado, tendrán que testear sus productos en un contexto diferente que el contexto de ellos. Una asociación estratégica entre AgriSearch y INIA, entre el gobierno uruguayo y el gobierno neozelandés, para tratar de desarrollar productos que bajen el nivel de fermentación de las vacas. Obviamente, el nivel de producción de metano en el proceso de fermentación de las vacas claramente puede ser un tema muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la reducción del N2O producido en campo a través de estiércol es un tema central, porque ahí están el 70% de las emisiones de N2O. El aumento, investigaciones para aumentar el stock de carbono en suelos. El desarrollo, como yo decía, alternativas productivas para el arroz más bajas en emisiones. El uso eficiente de fertilizantes, naturalmente, porque está el otro 30 o 30 y pico % de emisiones de N2O. La regeneración del monte nativo, naturalmente, por cuanto más vivo está, más crece y por lo tanto más captura por año. Bueno, y un tema muy importante es hacer bien esa gráfica que yo les mostré de los inventarios, porque en los inventarios se nos va la vida. Yo ahora voy a mostrar una gráfica sobre el último tema que van a ver qué impactante que es. Tenemos que contabilizar bien lo que emitimos. Nueva Zelanda en particular tiene una cantidad de investigadores trabajando en cómo hacer bien el inventario, cómo capturar factores, cómo medir factores de emisión, y en eso tenemos muchísimo para avanzar. Se han hecho muchas cosas, sé que se han hecho muchas cosas, pero creo que tenemos mucho para avanzar. Y un último tema mayúsculo para mí es el tema de la métrica. ¿Qué es la métrica? ¿Se acuerdan que yo al principio en las primeras transparencias les dije que se hace una equivalencia entre lo que impacta una molécula de metano y lo compara con una molécula de CO2, lo que se llama CO2 equivalente? Bueno, fíjense en esta gráfica lo que es la métrica GWP, que es la que se usa hoy. Estas son las emisiones de Uruguay en agricultura si usamos la métrica GWP, es decir, la tablita de conversión de unidades entre metano y N2O. Acá tienen la contribución del metano y la contribución de N2O. Fíjense si usamos la métrica GTP, que es una métrica diferente. Esta es la Global Warming Potential y la Global Temperature Potential. Fíjense cómo se reducen las emisiones de CO2 equivalente de nuestro país en metano, y prácticamente no cambia mucho la de otros sectores. La de desechos prácticamente desaparecen y la de CO2 no cambia porque CO2 es uno, digamos, ¿no? O sea, es el CO2 equivalente, digamos. Pero entonces, la relevancia que tiene de investigar cuáles son las métricas más adecuadas en relación, que naturalmente nos van a beneficiar, porque de una caen a la mitad nuestras emisiones, pavada de consecuencia, que para otros no va a tener importancia porque para otros el grueso lo usan en el CO2, pero para ese como nosotros, que el grueso de nuestras emisiones no están en el CO2, vamos a reducir en relación a otros nuestras emisiones. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales para armarnos hasta los dientes para la barrera, para las luchas comerciales que se van a dar en el futuro. Y después hay otros temas transversales que son interesantes, que tocan de alguna forma a lo agroforestal, alternativas productivas con menor impacto en cuerpos de agua, práctica de producción alternativa para favorecer la adaptación basada en ecosistemas, de forma genérica, un poco en la misma línea, y la intensificación sustentable, el desarrollo de modelos climáticos, que no tiene que ver con ustedes, pero estaría muy bueno que tuviera que ver con ustedes. Es decir, tenemos que mejorar nuestra capacidad de generar modelos de predicción de futuro y generación de escenarios climáticos y ver cómo eso impacta sobre la producción en particular. La modelización en esto va a ser muy importante porque esto es algo, la modelización a través de escenarios es algo que aprendió a hacer la industria petrolera, que tiene que prepararse para que pase cualquier cosa con un commodity que cambie de cualquier manera, que es simplemente tener la cabecita preparada para diferentes futuros posibles y estar prontos para todos esos futuros posibles. Eso es una estrategia realmente que creo que cada vez tenemos que llevar adelante más en nuestro país en relación a este tema en particular. Mejorar nuestra capacidad de análisis de los eventos extremos también es un tema central y que trasciende a lo agropecuario. Y como decía, desarrollar adecuadamente, meterle pienso para desarrollo adecuado de la cadena de servicios climáticos, para ver cómo la información se aterriza adecuadamente en las decisiones de políticas públicas. Entonces, mi última transparencia tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo, las prioridades para este año, a qué en concreto querría invitarlos a participar.
Este año que estamos planteándonos como gran desafío es construir una política nacional de cambio climático para los próximos 40 años del país, ¿no? Porque si vamos cada 5 años a tener que hacer nuevos compromisos ante las Naciones Unidas, tenemos que ver a qué nos podemos comprometer y a qué no. Entonces, tenemos que sentarnos todos los actores públicos y privados que tenemos que ver con este tema, que somos casi todo el país, para ver cómo nos queremos desarrollar y en función de eso qué compromisos estamos dispuestos a hacer, qué necesidades tenemos, qué queremos pedir y qué estamos dispuestos a hacer. Entonces es un proceso que está empezando ahora. La idea naturalmente es que esa política termine en acciones muy grandes, ejes estratégicos, pero también acciones muy concretas, metas muy concretas de corto, de mediano y de largo plazo. Es un proceso de política participativa que estamos elaborando. Identificamos alrededor de unos 140 actores, más o menos, del sector público, del sector privado, de la academia, los partidos políticos, parlamentarios, congreso de intendentes, sector de investigación, ONGs, las cámaras, por supuesto, las cámaras de producción industrial, agropecuarias, etcétera. Y lo que queremos hacer es que termine en agosto, es un proceso que vamos a hacer muy concentrado y que en agosto queremos que terminara al más alto nivel de aprobación posible, porque el objetivo luego es, sobre fin de año, preparar nuestra primera contribución nacionalmente determinada, es decir, mandar a las Naciones Unidas, este es nuestro primer compromiso para la primera década en relación al futuro, que tampoco puede ser muy ambicioso, porque recuerden que cada NDC tiene que ser cada vez más ambiciosa que la anterior. Si quemamos todas las naves en la primera, después que nos queda para después, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy delicado que vamos a tener que hacer y que tiene que ser lo que nos tenemos que concentrar este año. Y en paralelo con esto, por supuesto, París no terminó en París, sino que París fue la constitución del acuerdo, para que escribir las leyes, los decretos, las resoluciones, las reglamentaciones, o sea, la negociación internacional va a depender de que si esto lo podemos aterrizar bien o nos clavan totalmente con la producción de alimentos o con lo que sea, y es un tema central para nosotros seguir negociando adecuadamente en París. Y bueno, con esto no sé si fue más largo, creo que fue más largo lo periodista, pero estoy absolutamente agradecido de la atención y abierto totalmente para preguntas, comentarios, discusiones que quieran hacer. Muchas gracias.